buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra jornada. Vamos a ponernos en la presencia de nuestro Señor Dios. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, que así como se hizo presente en el seno de la Virgen María, de Santa Isabel, que su niño saltó de gozo en su seno, así también nosotros al recibir la visita del Señor en su palabra. María es la portadora de la palabra, del verbo. San Juan saltó de gozo en su seno y que celebramos su nacimiento. También nazca en nuestros corazones el deseo de conocer a Jesús para dar testimonio de Él a través de la oración, a través del testimonio, de la caridad. En estos tiempos tan difíciles, pues tenemos la oportunidad los cristianos de poder ayudar, de ser más generosos y de agradar a Dios con buenas obras. Y que así como Juan preparó el camino del Señor, también nosotros nos preparemos para anunciarle la verdad, lo que es Jesús para nosotros, camino, verdad y vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. Vamos a iniciar con el tema número 7. Vamos a comenzar a ver los 4 evangelios de una manera pues muy amplia, porque pues el estudio de los evangelios, pues cada evangelista pues implica un estudio más, como hemos dicho, más especializado, más estructurado. Aquí es nomás una visión general de los evangelios. Pues ya más adelante pues se va viendo, pues se va ampliando el conocimiento, y podemos decir de alguna manera pues lo que recibimos en la casa, en la doctrina, es lo que vemos, lo que se ve en teología, ¿verdad? Dogma, moral y culto, pero se va dando en grados, como se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, y pues así la fe se tiene que ir ampliando. Se comienza con las fórmulas pequeñas hasta llegar a altos grados, ¿verdad? Han llegado los santos, la meditación del encuentro con Jesús a través de su palabra. Pues vamos a iniciar con este tema, los evangelios número 7. Del Evangelio de San Lucas nos dice en el capítulo 1, versos del 1 al 4, ya que muchos han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también yo he creído oportuno, después de haber investigado cuidadosamente lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegues a comprender la autenticidad de la enseñanza que has recibido. Pues está pues San Lucas hablando pues detalladamente cuál es el propósito de su evangelio, presentarnos un evangelio ordenado desde el principio, ya que muchos se han adelantado. Así por ejemplo cuando alguien va ¿cómo se llama?, a estrenarse una película, una premiere, antes de salir en el cine o donde sea, ya muchos la tienen a través de la piratería. Y pues así pasó con los evangelios. Podemos, poniéndolo pues en nuestro contexto y en el de ellos, muchos que se adelantaron a inventar historias, cuentos, mentiras, a ponerle que Jesús hacía volar los pajaritos, ¿verdad?, de lodo, los aventaba y volaba, y cuando los niños los mataban o algo, pues él los hacía revivir. Y pues esas son fantasías que pues no pueden estar dentro de la realidad. La vida de Jesús fue una vida oculta, sencilla, como decíamos, en el hogar, aprendiendo
trabajando, estudiando, meditando en el servicio y la obediencia, hasta que le llegó la hora, cuando la Virgen le dice, ¿verdad?, en las bodas de Caná. Aunque cada evangelio presenta a Jesucristo en diversos momentos, para un evangelio pues es esto, ¿verdad? De aquí comienza la vida pública de Jesús, con las bodas de Caná. Y ya después viene, después del bautismo en Galilea, inmediatamente vienen los signos de las bodas de Caná, cuando María le dice, ahora es el momento de que salgas a anunciar la buena nueva. En el número 1 pues nos habla los evangelios escritos más importantes de la Biblia. Entonces hay que nos quede claro, ¿verdad?, que los evangelios son el centro de la historia de la salvación, porque vienen a perfeccionar todo el Antiguo Testamento. Decíamos la semana pasada que el Antiguo Testamento es un tiempo de preparación para la llegada del Salvador a través de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, que vienen preparando el último, el profeta que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento es el que celebramos hoy, que aunque ahora celebramos su nacimiento, celebramos sus dos acontecimientos, su nacimiento y su martirio. Hoy es su nacimiento. Entonces Juan el Bautista viene a que se pone en el centro, verás, como el gozne que cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento para la revelación de Jesucristo. Viene a preparar el camino a través de sus signos que hace. Entonces los evangelios son los escritos más importantes de la Biblia. Sin el evangelio no se descubriría el Antiguo Testamento, todavía estaría en proceso, pero viene a iluminar, porque Jesús es el Salvador, el Mesías, y viene a darle todo el sentido, toda la plenitud. Pues lo decíamos también, y decía Jesús, no he venido a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento. Entonces Jesucristo sintetiza en él todas las filosofías, las doctrinas del Antiguo Testamento, aunque no sean judías, hindúes, budistas, de todo lo que queramos, en Cristo encuentran el culmen, ¿verdad? Es el culmen de la historia. No quedan eclipsadas, reducidas, sino que les da el sentido y el valor a todos estos pensamientos, doctrinas, enseñanzas de la sabiduría antigua. ¿Y esto por qué? Porque los judíos, ya decíamos también, se relacionaron ampliamente con muchos pueblos, y como están pegados a Europa, Asia, África, pues era la difusión a través del comercio, de la navegación, de los fenicios. Fue como comenzaron, ¿verdad?, a difundirse las ideas, los pensamientos, la filosofía y tanta cosa, de tal manera que los judíos estuvieron embebidos de babilonios, de griegos, de otomanos, romanos. Entonces aprendieron, chuparon mucho esa doctrina, que en Jesucristo viene, en verdad, todos a resumirse. Jesús les da el valor y se pone por encima de todos los pensadores. Este es un pensamiento muy mío, muy personal, ¿verdad? Porque así lo veo y así lo creo. Nadie puede estar por encima de Jesucristo, nadie. Él es el Hijo de Dios, el enviado, que murió en la cruz, que resucitó, que ascendió al cielo y nos hace la promesa de que vendrá nuevamente al final de los tiempos o de la historia a hacernos partícipes de su reino. Entonces, por eso decimos que los evangelios son la parte más importante de la Sagrada Escritura, aunque en el Antiguo Testamento se hayan escrito 47 libros, 46, y en el Nuevo Testamento 27. Los 4 evangelios son como el centro de toda la historia de la salvación, porque se anuncia a Jesucristo. Eso es lo importante. Entonces aquí se nos dice que Jesús no escribió nada, eso ya lo dijimos también. Tampoco los apóstoles ni los discípulos cercanos a Jesús, ni las mujeres, todos los que tuvieron con ni María, nadie escribió nada.
Todos lo recibieron oralmente, lo escuchaban, veían a Jesús que hacía sus milagros, sus prodigios. Entonces, ¿quién escribió? Pues fueron los discípulos de los apóstoles. Lucas fue discípulo de Pablo, lo acompañó en los viajes, en donde anduvo recorriendo su misión, y también escribió el Evangelio, y por eso lo ponen en una manera ordenada, y como era una persona preparada, pues comenzó a escribir el Evangelio y los hechos de los apóstoles. Y en otras partes, pues ya San Pablo comenzó a escribir sus cartas, y también hay que pensar que fue a través del redactor el que escribía, no porque no supiera. Bueno, en alguna carta dice, escribo y lo firmo de puño y letra. Parece que es la carta a Timoteo. Entonces sí, hay certeza de que él también escribió de puño y letra sus cartas. Y posteriormente se escribieron estos, se dedicaron a escribir las memorias de Jesús en el Nuevo Testamento. Todos los evangelios son los relatos que nos hablan del reino de Dios, lo que Jesús predicó, nos hablan de su muerte y resurrección y todo lo que Jesús afirmó en su vida, en vida. Por eso ocupa un lugar primordial el Nuevo Testamento en la Biblia. Para los judíos, el libro principal y el más importante, que sin ese no existe, no existiría la Biblia judía, ¿verdad? Por decir, el Antiguo Testamento no existiría. La base de ellos es el libro del Génesis, el libro del Pentateuco, pero la base es, para los judíos, el libro del Génesis, de los orígenes. Para nosotros, pues, son los evangelios. Allá está puesto el Antiguo Testamento, se habla de la creación, como Dios hizo todas las cosas, la creación del hombre y la mujer, del pecado. Y aquí nos habla el Nuevo Testamento del nuevo Adán, Jesucristo. Se escribe en la nueva página la historia de la salvación en Jesucristo. El culmen de la esperanza de la promesa se cumple en Jesucristo. Por eso es importante para nosotros decir que el libro más importante de la Biblia son los 4 evangelios, que podrían ser puesto como un solo libro, pero cada escritor lo escribió diversa cultura, ambiente, lugar, diverso auditorio. Pues son 4 libros, pero todos hablan de alguna manera de los dichos y hechos de Jesús, milagros y obras de Jesús. También hay que pensar que no todos los apóstoles anduvieron con él en todos los acontecimientos. Es algo que me pongo a pensar ahorita, que tal vez nunca no había también pensado nada de eso. No todo el tiempo estuvieron todos. Cuando iban unos, vayan a la misión, vayan allá para acá. En esos momentos, pues, Jesús hacía ciertos, pues decir, prodigios, milagros, decía ciertas palabras, y los otros no las oían porque andaban en otras misiones. Entonces hay que pensar también en esto. Yo no lo había pensado hasta ahorita, me vino a la mente que nunca, por eso como en el caso, por ejemplo, cuando entré al seminario, pues muchas cosas, 16 años fuera de la casa, pues muchas cosas de la familia que acontecieron, bodas, 15 años, convivencias, problemillas, pues nomás así como de oídas, pero nunca tuve la experiencia de verlos, los juegos, las dinámicas, lo que hacían. A veces nomás veo las fotos. Pues así también hay que pensar que fueron los evangelios, y también por eso hay que pensar que no hay error, que no se equivocaron, porque a veces más fue como de oídas y lo que captaron, y además lo que el Espíritu Santo les inspiró. Así fue lo que el Espíritu Santo quiso que captara para esa comunidad a la cual fueron a evangelizar, llevar la buena nueva.
Y vemos como los evangelios sinópticos son tres: Mateo, Marcos y Lucas. Juan se sale un poquito del esquema. Él trata otros temas también de Jesús, pero en otro nivel, a otra cultura. Es más fino, ¿verdad? Lucas y Juan pues tienen su estilo literario. Lucas es una persona estudiada, investigó, y Juan también desde su propia experiencia narra su experiencia de Jesús, lo que él vivió, lo que él sintió, lo que él escuchó y lo que él también entendió, pero porque cada quien captamos de un modo distinto las palabras. Y si estamos distraídos, pues a lo mejor sale peor. Lo decimos unas cosas por otros. Estos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces en estos evangelios, en estos tres, encontramos similitudes, porque les digo, a lo mejor estuvieron todos reunidos, en otros momentos no estuvieron más alejados, atendiendo a los enfermos, acercándolos, o en nuestros pueblos, comprando mandados, preparando a la gente, vayan y vayan por delante a prepararme el camino, así les dice Jesús. Entonces hay que pensar que no todos estuvieron con Jesús, o tal vez a lo mejor le tocó estar solo. Cuando ellos andaban de las misiones, a lo mejor se quedó con otros discípulos, y así pasa, ¿verdad? En nuestra experiencia también nos perdemos de muchas cosas cuando andamos en otras cosas, como le pasó pues a que andaba de viaje, andaba de paseo buscando a Jesús. Tomás se perdió de algo importante, pero Jesús lo premia por su duda, por su fe. También hay variantes de enfoque. Cada quien la mujer tiene una manera de ver, de percibir distinta, muy distinta a la del hombre. La mujer es muy detallista, el hombre es muy espontáneo, ¿verdad? Dar las cosas como que no, es más racional. La mujer es más intuitiva, y por eso hay muchos problemas en el matrimonio, porque no se conocen. El hombre no conoce a la mujer, no conoce sus características propias de la feminidad, y el hombre quiere que la mujer sea hombre como uno. Es que mi mujer no es como yo, es que no piensa como yo, dice lo mismo la mujer. Es que mi marido no piensa como yo. Pues lógico, nunca va a pensar igual que tú. Tú eres mujer, tú eres hombre, y por eso se unen en el matrimonio, para complementarse, enriquecerse con tu feminidad, con tu masculinidad, ¿verdad? Lo que cada quien aporta al matrimonio. No es para que yo quedármelo como mujer o como hombre, sino para fundirlo y hacer en los hijos, ¿verdad? Algo distinto a ustedes, porque tampoco se trata de ser del hijo como la mamá o como el papá, imagen y semejanza de los padres, ¿no? Que sean ellos la propia persona. Y tampoco pueden ser igual que los hermanos. Tú no eres como tu hermano, comparamos luego. Tú no eres como tu hermano, como tu hermana. Habrías de ser inteligente, habrías de ser acomedido, y luego minimizamos a los demás, los hacemos a un lado. Entonces dice cómo todo esto nos lleva también a pensar en estas realidades. Cada quien tiene su manera de pensar, su enfoque, su razonamiento, su espiritualidad. Pues hay variantes, enfoques. La mayoría de los acontecimientos son los mismos, pero ya le digo, cada quien le pone su toque personal, y a la comunidad a la que van dirigido el mensaje. Por ejemplo, si alguien ya les dio estos temas, pues no está dando lo mismo que yo. Si el día de mañana viene otro a dar estos mismos temas, no va a dar lo mismo que yo. Y ni yo mismo, si mañana les diera este mismo tema, ya no se los daría igual, porque el pensamiento es, como les decía ese ejemplo, nadie se baña en el mismo río. Si alguien está bañándose en el mismo río, en la misma tina, pues se ensucia el agua, se pudre. Por eso dice también el dicho: el agua que no has de beber, déjala correr. Entonces, si nuestros conocimientos los tenemos aquí atorados, lo mismo, no reflexionamos,
no lo maduramos, no lo dejamos correr, salir, se pudre. Pues el pensamiento ya no es el mismo el día de mañana. Se tiene que estar constantemente renovando, enriqueciendo, porque también luego estropeamos la mente cuando nos reducimos solamente a lo que está escrito. Y les digo, a veces puede ser por miedo. Entonces hablan pues de los mismos acontecimientos y los destinatarios son distintos, los contextos, las intenciones de cada evangelista. ¿Con qué intención puso estas palabras, estos lugares, estos enfoques? ¿Por qué? Porque conoce a la comunidad y les transmite el mensaje. Se llaman sinópticos porque es una mirada de conjunto de los evangelios. Por eso se llaman así, en conjunto, ¿verdad? Se miran desde un mismo enfoque las concordancias que hay en lo que ellos han narrado. En el número 3, vamos a ver primeramente el Evangelio de Marcos, que se dice que es el más antiguo de los demás, de los cuales los otros pudieron haber copiado, como fue el de los primeros que se escribió, y de los demás ahí pudieron haber copiado algunas palabras, algunas cosas que Jesús hizo. Entonces este Marcos, discípulo de San Pablo, lo escribió en el año 60 o 70 después de Cristo. Entonces los apóstoles anduvieron con Jesús en el año 33, casi 30, 40 años después. Yo por ahí les digo, estoy escribiendo ahorita algunas de mis memorias de cuando era niño, adolescente, joven, de seminarista, de sacerdote, y volver hacia atrás, hermanos, se queda uno maravillado de tantas cosas que uno hizo de niño, buenas o malas, te recuerdan y te hacen madurar tu pensamiento, y todo tiene un propósito, lo que tú has hecho. Si vas unido de la mano de Dios, te dice muchas cosas. Yo, por ejemplo, en sus escritos le he ido añadiendo cosillas que me vienen a la mente, reflexiones, sobre todo en torno a la vocación, y le voy añadiendo elementos, pues podemos decir, ese diario, biografía mía, que les digo, si cada quien nos ponemos a escribir, porque hay mucha gente amargada, que no le tiene sentido a la vida, que no se ama, que no se quiere. ¿No habrá una cosa bonita en tu vida? Tengo unos compañeros luego por ahí, ¿verdad?, que dicen, es que ustedes hablan puras cosas bonitas del seminario. A mí me fue de la patada, nomás estuvo como 1 año y medio, imagínense. Yo la vida del seminario para mí fue excelente, desde la secundaria hasta el último día del seminario. Experiencias de vida, de convivencia, de trabajo, de oración, de deporte, de todo, de pruebas, de dudas y muchas cosas bonitas. Yo siempre veo en ese sentido de belleza, de gratitud, porque si todo lo veo negro, pues no. Entonces hay que ver las cosas, verlas siempre con optimismo, con fe, y ponerlo, ¿verdad?, en lenguaje de Dios. Eso es la riqueza, hermanos, como personas, como bautizados, como cristianos. Si no damos este testimonio, vamos a hablar siempre puras cosas de amargura, de tristeza, de desolación. Es que nadie me quiere, es que cuando yo era cura, es que no me comprende, no me entiende. Todo hay que procesarlo y todo sirve, ¿verdad?, para nuestra edificación. Y los errores que cometí, el Evangelio, la palabra de Dios nos dice lo luego, ¿verdad? Por ejemplo, hay algún acontecimiento, ¿verdad?, que me hizo recordar esa parte de la Biblia, cuando Saúl, Dios le ordena acabar con ese pueblo, no recuerdo si eran los filisteos o algún otro pueblo, que por ejemplo estaban rodeados de enemigos. Ve y destruye y acaba con todo, hombres, mujeres, todos, animales, todo, no te quedes con nada. Y ya viene Saúl, ¿verdad? Le gustaron las vacas, las mujeres, o no sé qué tanto le gustó, ¿verdad? Le llenaron el ojo y se los trajo con el pretexto
para hacer ofrendas a Dios, supuestamente, ¿verdad? Que aquí no le van a llenar las manos los tesoros, las riquezas, el botín, como se decía. Por eso dice el dicho, ¿verdad? Que en arca abierta hasta el más santo peca. Entonces, ahí vamos como Saúl también, luego le manda a decir con Samuel, Dios, ¿verdad? Le dice, más vale obedecer que sacrificar. Dice esa palabra, luego me iluminó el camino. Y uno tiene que pensar, los errores luego se pagan, hermanos. Pues la palabra de Dios siempre nos da una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues esta es la respuesta, ¿verdad? Porque a veces andamos haciendo tantas cosas y a veces no obedecemos. Fíjense, la palabra de Dios, digo, la persona a mí me dice, luego me habla y me dice, y luego quiero salir corriendo porque me siento indigno y me ha pasado, ¿verdad? En varias parroquias donde estoy predicando y me llega una angustia, ¿verdad? Una desesperación, un deseo de salir corriendo, ¿verdad? Porque se siente uno indigno, porque la palabra pega y pega duro y lo hace uno tambalear. Pero les digo, ahí está el Señor que dice, espérate. Y ya es uno como va cambiando pues, su vida, su modo de pensar, su modo de actuar. Si no lo hacemos así, hermano, pues nuestra vida de cristianos pues no tiene sentido. Monótona, aburrida. Ahí nos dejamos llevar, hay que nos lleve ¿cómo se llama? La corriente. Ya estamos aquí, pues ahora qué, pues ahora, pues aburrirnos, a fastidiarnos, o aburrir o a fastidiar a los demás. Pues no, eso no es el propósito de la vida. Entonces fue escrito en el año 60 o 70, muchos años después, y va dirigido para paganos convertidos al cristianismo. Entonces ahí está la creatividad y la luz del Espíritu Santo para San Marcos, que tiene que anunciarles cómo hablarle a los paganos. A un niño no podemos hablarle igual que a unos adultos, no le podemos hablar a unos campesinos igual que a unos licenciados, doctores, profesores, a un obrero igual que otras personas, ¿verdad? Preparadas. Pues no, a cada quien se le tiene que ir hablando de acuerdo a su lenguaje, a su preparación. Por ejemplo, los cursillistas, ¿verdad? O algunos otros que hacen retiros de evangelización, algunos de querigma, ¿verdad? Me tocó una experiencia que nos llevaron al seminario y pues los que estaban ahí dando unas pláticas, ¿verdad? Pura punta de vigas, como si fuéramos tontos, ignorantes o vulgares o albañiles. Pues hacían a los albañiles a pura punta de vigas. Pues ¿dónde está el Espíritu Santo? No estás hablando con gente, no porque uno fuera tan preparado. Estás hablando a las personas que se estaban preparando para el servicio de Dios. Claro, algunos veníamos de familias humildes, pero pues ya estábamos ya en filosofía. Imagínense, para que vengan estos a hablarnos de Dios a punta de vigas. Hubo un compañero que se levantó, ¿verdad? Y ahí delante del Santísimo los insultó también y pues se acabó la hora santa. Todos nos quedamos así como espantados, porque él reclamaba, ¿y por qué nos hablan así? ¿Quiénes son ustedes? Pues es que no entienden. Pues no somos animales, somos personas. Entonces por eso fíjense, los apóstoles tuvieron que enfocarse, conocer la cultura, el ambiente, el pensamiento de las personas, cómo vivían, qué hacían, a quién adoraban, o qué era, cuál era su fe, sus intereses, sus necesidades, sus problemas. Entonces por eso nosotros también tenemos que meternos al ambiente de los apóstoles, lo que ellos vienen, lo que hay en su mente, lo que Dios quiere que se transmita. Pues os digo, no trata nomás de venir y decir, pues aquí dijo Juan, aquí dijo Lucas, ¿verdad? Judas, ve y ahórcate. Pues hay que ahorcarnos, ahí dice la Biblia, pues hay que ahorcarnos, ¿verdad?
No. Judas fue y se ahorcó. Pues no. Entonces habla de contiene explicaciones y tradiciones judías. Entonces al pagano le habla de las tradiciones judías. Sin duda muchos de esos pueblos practicaban esto. Aquí pone el ejemplo de Marcos, en el capítulo 7, verso 3. Y cuando Jesucristo les recrimina a ustedes los fariseos, se apegan a las tradiciones de los antiguos. No comen sin antes haber hecho las abluciones convenientes. Y eso le echa también en cara a Jesús. Es que no cumples con los preceptos de nuestros antiguos. Es que ustedes prefieren esto a practicar la justicia y la caridad. Entonces ahí está un texto donde se puede ver que ellos hacían puras cosas legales y por eso así les habla él en ese lenguaje. Su evangelio, el evangelio de Marcos, es breve, tiene 16 capítulos, plantea dos temas centrales. El primero, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Entonces este evangelio nos va a llevar de la mano hasta el final y decirnos quién es Jesús. Por eso le pregunta a Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ya dan su opinión. Y ahora, ¿quién soy yo para ti? ¿Y qué pasó al final de su evangelio? Al pie de la cruz, después de la lanzada, que dijo aquel soldado, ahí está la conclusión, ¿verdad? Realmente este hombre era el Hijo de Dios. Ahí está, como nos lleva a eso, ¿verdad? Al reconocer la identidad de Jesús, es lo que pretende darle a conocer a los paganos, que Jesús es el Hijo de Dios. Y el otro punto, el discipulado. Entonces su evangelio es un evangelio donde va haciendo a los paganos discípulos que se conviertan para luego ingresarlos a la comunidad cristiana. Bueno, donde está el pasaje donde se dice que Jesús verdaderamente es el Mesías, el Hijo de Dios, es Marcos 15, 39. Ahí lo vemos, para que si tienen su Biblia a la mano, lo busquen y lo subrayen. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y donde le preguntan, ¿quién dice la gente que soy yo? Está en Marcos 8, 29. En ese capítulo 8, 29 está la pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Quién soy yo para ustedes? Pedro da su definición, tú eres el Hijo de Dios. Esta es otra de las pruebas. Y el discipulado lo vemos en Marcos 3, 14. Designó a los 12 para enseñarlos, para que estuvieran con él, y luego para mandarlos a predicar el reino de Dios, la salvación. Ya está aquí. El evangelio de Marcos es el evangelio de los catecúmenos, de las personas los paganos que se están preparando para luego ser bautizados, como les decía, y ser incorporados a la comunidad. Entonces hace las catequesis para que se acerquen, les pone los ejemplos. Pasamos al número 5, el evangelio de Mateo. Les digo, son muy breves las reflexiones, los resúmenes. Hay otros estudios más amplios, más ricos, pero estamos viendo las bases, ¿verdad? Como pinceladas o esbozos de cada evangelista. Entonces, ¿quién es Mateo? Mateo escribe entre el año 80 y 90, ya son 10 años más, 10, 20 años más que Marcos, son posteriores. Pues decimos que Marcos es el evangelio escrito más antiguo. Y los estudios dicen que a lo mejor de ahí tomaron algunas ideas para plasmarlas en sus evangelios, para escribirlos. Y va dirigido a los judíos
convertidos al cristianismo. Entonces dice, como Marcos va a los paganos, los que no son considerados de parte del pueblo de Israel, y Mateo se dirige, porque si les dijo Jesús primeramente, no vayan en busca de paganos ni de samaritanos, lo dice bien claro Jesús cuando asciende al cielo. Vayan a la casa de Israel, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Jesucristo respeta a Dios, el mandato de Dios. Y por eso Jesús les dice, vayan, enséñenles. Y ya después descubrieron, los apóstoles cumplieron el mandato, pero no lo recibieron. Entonces se abocarán a publicanos y paganos, extranjeros. Mateo primeramente se dirigió a los judíos porque muchos se convirtieron, se hicieron cristianos. Aquí todavía no estaban, o no sé si ya estaban por ahí las conveniencias no, todavía no, ¿verdad? Porque eso fue hasta Constantino, porque después de que Cristo murió, ascendió al cielo, se vino la persecución contra los cristianos, los apóstoles, los discípulos, con Pablo, ¿verdad? Que comenzó matando a Esteban, y de ahí se vino toda la oleada de reyes, 10 reyes, las grandes persecuciones, hasta Constantino, hasta el siglo IV, tercero, cuarto, fue cuando fue la paz de Constantino, el siglo tercero, cuarto, cuando ya la iglesia comenzó la paz, ¿verdad?, a establecerse como ciudad, como pueblo, los templos y todo, con derechos. En su evangelio encontramos referencias también del Antiguo Testamento. Fíjense cómo cada quien le va dando enfoques y va agarrando elementos. ¿Por qué? Porque dijimos que su evangelio va dirigido a judíos convertidos al cristianismo. Entonces toma elementos del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dice, han oído que se dijo, mas yo os digo ahora. Ahí están las pruebas, ¿verdad? El Nuevo Testamento para convencer a los judíos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces Mateo va a tomar textos del Antiguo Testamento para comprobar lo que dijeron los profetas, lo que dijeron los reyes acerca de Jesús, las profecías. Pues les digo, toda la Biblia, o si compran su Biblia, tiene que tener referencias. Tiene que tener referencias para ir a buscar del Antiguo Testamento esos pasajes y comprobamos realmente que esa Biblia, por ser tan popular, pues se quedó tan pobre, ¿verdad?, que no tiene referencias. No nomás nos da lo esencial, no tiene tampoco comentarios que son necesarios e importantes en la lectura de la Biblia. No tiene comentarios, notas marginales que nos explican la Escritura. Entonces todo esto empobrece. Y aquí estamos el folleto que les dije la semana pasada. Aquí el artículo dice una invitación a la vía pulcritudinis, la Biblia. Es una invitación a ver cada palabra de la Biblia con pulcritud, con limpieza. Decía la semana pasada, la belleza de cada palabra bíblica. Y aquí, aunque pues habla precisamente de la palabra Biblia, como en el arameo, en el hebreo más bien, en la palabra belleza. Aquí en la Biblia, el libro de Génesis dice, vio Dios que todo era bueno, se tradujo a bueno. Y en el hebreo dice, y vio Dios que era muy bello. Fíjense qué cambio, cómo se empobrece. Bueno, de bueno a belleza, se abrió un margen, y con ese afán de nosotros de que la gente entienda, empobrecemos la palabra divina. La vamos rebajando, hasta que pierde su belleza.
Entonces necesitaríamos que vinieran los especialistas a poner en orden la Biblia y decir, se empobrece mucho la palabra. Y dice aquí que hay mucha gente necesitada de escuchar esas palabras divinas que toquen el alma y lleven a la persona a la conversión. Pero fíjense, y aquí lo vemos también desde lo que estamos estudiando, Cristo no escribió, pero se dijo muchas cosas, se hizo muchas cosas. Los apóstoles no escribieron lo que dijo Jesús, pero lo oyeron, lo grabaron, algunas cosas, otras cosas ya las modificaron. Y ya cuando vino el escritor, pero aquí lo que tenemos, les digo, lo que tenemos que ver es la luz del Espíritu Santo. Allí es donde tiene que entrar el discernimiento. Y es lo que dice aquí, y espero, dice él, que todos los que traducen textos bíblicos se dejen de iluminar por el Espíritu Santo para que se siga transmitiendo esa belleza bíblica, el origen de la palabra. Entonces digo, decir, los apóstoles tuvieron que dejarse llenar del Espíritu Santo para transmitir lo que él quería que la comunidad supiera de Jesús. Aunque hayan pasado 40, 20, 30 años de que Jesús había hablado. Mateo, pues, para Mateo habla del Hijo de Dios, que ha llegado la nueva y definitiva alianza. Entonces aquí vemos en Mateo 26, 29, le dice a los apóstoles ya en la última cena que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que se cumpla, ¿verdad?, lo escrito por Dios. Ustedes beberán del vino nuevo en el reino de mi Padre. Ahí está como concluyendo, ¿verdad? Y Mateo pues habla de esa nueva alianza que Jesús selló en la última cena, y por eso los abre ese misterio divino de la Eucaristía. Aquí está pues hablándole a los judíos, dándoles a entender de la nueva alianza, ya no era que se dieron Moisés, Abraham, sino la alianza con Jesucristo, y lo remite al Antiguo Testamento para que entiendan los judíos que se refiere a Jesucristo. Aquello era figura y acá es realidad. Su evangelio se estructura de la siguiente manera, pone 3 puntos. Primeramente presenta al Mesías, es decir, habla de la genealogía. Su evangelio comienza hablando en el mar, Mateo del 1 al 14 y 16. Habla de las genealogías, de Abraham a David, de David así se va a las deportaciones, de las deportaciones a Babilonia, y luego hasta Juan, hasta la llegada, hasta cuando nace, hasta José. Entonces divide por tiempos la genealogía de Jesús, para que se compruebe en el Antiguo Testamento que Él es el Hijo de Dios, que todos hablaron acerca de Él. En el punto número 2, es una invitación a Israel para que se convierta al reino de Dios, y el rechazo, y ahí habla pues, es la invitación que hace, vaya primero al pueblo de Israel, a los hijos, y les hace la invitación, pero la rechazan. Como no se han considerado dignos, también lo dice Pedro y Pablo, como no se han considerado dignos, de ahora en adelante iremos a los paganos. Esto lo vemos en Mateo 4, capítulo 4, versos 17 al 16 y verso 20. Entonces Jesús comenzó a predicar diciendo, ahí está la invitación de Jesús directamente a la conversión. Conviértanse, ya está aquí cerca el reino de los cielos. Y muchos no creyeron. Si eres el Mesías, ¿verdad?, bájate de ahí. Ahí está nuevamente, ¿verdad?, preguntándole. Número 3, la invitación al discipulado.
Jesús constituye a los discípulos, ¿verdad? Como discípulos, y luego los prepara para la misión. Y ahí está pues en el capítulo de Mateo, capítulo 6, del 21 al 28. Esa es la misión. Es necesario ir. Perdón, aquí el rechazo. El anuncio es la invitación, más bien, la invitación de los discípulos los instruye en torno a la pasión. Es decir, lo que le interesa a Mateo es que se descubra que Jesús va preparando a los apóstoles para la pasión, que va a padecer, va a morir. Ya ven que vamos a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los judíos, de los paganos y los ancianos, morirá, al tercer día resucitará. Entonces a Mateo le interesa enseñarnos que Jesús les dice por 3 veces lo de la pasión. Estaban distraídos en tanta cosa, Pedro lo distrae, ni Dios lo quiera, y los otros luego están ahí peleando quién es el mayor de nosotros. Cuando Jesús está hablando de cosas importantes, ellos van, quién es el mayor. Y también habla de las exigencias y del rechazo del pueblo y la convocación al nuevo Israel. Mateo ya habla del nuevo Israel, ya no es un pueblo de Israel. Le dice a los judíos cristianos que ya no es Israel, es la iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y ahí ponemos el texto, Mateo 28, 16, 20. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a los que crean y se bauticen, se salvarán. Ahí está el mandato misionero. Pues ya no es aquí es donde van haciendo la iglesia a la salvación. El número 6, el evangelio, bueno, su evangelio es un evangelio de catequista. El evangelio de Mateo es una catequesis porque presenta un material muy amplio, bien ordenado, de las enseñanzas de Jesús. Va enseñando ordenadamente a los nuevos cristianos judíos a vivir el evangelio, una catequesis. Los instruye lo que ya habían recorrido en la etapa del catecumenado. Como que va recogiendo, ¿verdad?, los catecúmenos y los va preparando. Y a los que van a vivir el bautismo, por eso dice Jesús, al que crea y se bautice, se salvará. Es decir, ya está dentro de la salvación. No que la salvación esté ahí, ya está, pero se tiene que ir desarrollando, se tiene que ir creciendo hasta que sean llamados a dar testimonio. Destaca también 5 grandes discursos, el Evangelio de Mateo, y habla del sermón de la montaña, pues eso ya todos lo sabemos. En el capítulo 5, del 5 al 7, pues habla de las parábolas. Y luego viene el otro punto, el sermón misional, donde a los apóstoles y les dio poder. Ahí está nuevamente instruyéndolos. No lleven alforja, no lleven mochila. Confíen en la palabra. Me ha sido todo bueno. Yo los envío a expulsar demonios, llevar la paz, curar a los enfermos. Gratuitamente lo han recibido, recíbanlo pues, o ejérzanlo gratuitamente. Es el sermón misional, cuando los designa a los 12 que vayan a llevar la buena nueva. El número punto 4 da la regla de la comunidad eclesial. ¿Cuál es la regla de oro para la iglesia a una hora? El que se haga como niño entrará en el reino de los cielos. Es decir, que sea humilde, el que quiere ser el primero,
que se ponga al servicio de los demás. Los niños siempre están disponibles a servir, si los dejamos, si los instruimos. Digo, hay niños que saben a tocar ya desde los 2 años, cantan, bailan, hacen lo que queramos. Y pues imagínense si esto hiciéramos con los niños desde pequeños, infundirles una espiritualidad a la santidad. ¿Cuántos santos? Y esa debería ser, hermanos, la principal tarea de la iglesia o de los padres de familia desde el hogar. Formar santos. Ser santos no implica que no sea futbolista, no implica que no sea karateca, no implica que no sea inteligente, científico, matemático, licenciado, doctor, no, lo abarca. Lo esencial del cristiano es la santidad, y desde la santidad del licenciado ilumina y santifica a todos, porque practica la justicia, la caridad, es honesto, responsable. El profesor es santo porque enseña la verdad de las ciencias, conduce a los niños, adolescentes y jóvenes, a vivir la honestidad, la responsabilidad, a ser gente de bien, y todos, ¿verdad? El albañil haciendo sus trabajos. Por ahí había un albañil, ¿verdad?, que en 1 hora levantaba bardas y bardas. Y alguien le dijo, oye, esas bardas no están bien hechas, porque no traslapaba los ladrillos, los ponía así todos parejos, los encimaba así en línea, y no los traslapaba así, como van los ladrillos. Y pues ya se fue muy contento porque acabó su tarea muy pronto, y nosotros ahí pues por lo menos levantaron media barda, pero como era de vida, y luego para acabar ni siquiera le puso tablas para echarle el colado. Pues en la noche vino un viento, ¿verdad?, y tumbó aquella barda, porque no sabía, era muy rápido pero muy mal hecho, no tenía la experiencia para hacer el trabajo, y lo corrieron. El punto número 5, discurso sobre el fin. Jesús en Mateo 24-25 nos dice, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque vendrán muchos usurpando mi lugar, diciendo yo soy el Mesías. Mentira. El discurso sobre el fin. Entonces nos advierte, porque hay muchos Mesías, ¿verdad?, gobernantes, médicos y de tanto, los héroes. ¿Y dónde están los sacerdotes? No vayan a los templos son los más contaminados. Vayan a los mercados, vayan a las fábricas, vayan a todo. Los templos están contaminados. Si van al templo se van a morir. Pues así hay muchos Mesías, ¿verdad?, que quieren salvarnos. El número 7 vemos el Evangelio de Lucas. También se escribió por el año 80 o 90 después de Cristo. Era médico, un estilo literario refinado. De los destinatarios cristianos griegos, fíjense, ya era gente ya cristiana, y griegos cultos, gente preparada. Pero fíjense, si vamos viendo los apóstoles, aquí le fueron hablando, conociendo a la gente, el ambiente, la cultura, y supieron decir lo que Dios quería que dijeran. No nomás iban a ir a los gorros. Y Juan Lucas comienza su prólogo diciendo, ¿verdad?, es lo que debíamos al principio. He querido, después de investigar concienzudamente, he decidido escribir el Evangelio, porque otros están escribiendo tonterías. Y no habla de los otros apóstoles, claro, habla de los esenios o mucha gente que quisieron inventarse su Evangelio, hacerse fama, sus 5 minutos de fama, pero no entraron. Y Lucas habla pues de la historia de la salvación como un espacio en el que Dios realiza su plan. Dios quiere salvarnos en la historia. Por eso nos pone aquí ese texto, ¿verdad?, en 1:47
no le entendí cómo estaba ese texto, no lo pude encontrar, está mal redactado. Y nos habla pues de una historia de salvación en 3 etapas. La primera, el tiempo de la preparación de Israel. Comienza con la historia del pueblo elegido y la llegada de Juan el Bautista. Habla pues del origen, cómo va del nacimiento de Jesús. Él comienza hablando de ello. El tiempo de la preparación con Juan el Bautista. Arrepiéntanse, conviértanse. Y muchos iban a bautizarse, iban también los escribas, los fariseos, raza de víboras. Otros decían, nosotros que vamos a ser los policías, no roben, no extorsionen, vivan dignamente de su salario. Y así, ¿verdad?, les daba ejemplos y llamaba a la conversión, preparando el camino de Jesús. El punto número 2, el centro del tiempo, también para Lucas, el centro de la historia es Jesucristo. Él es el centro. Y vas dirigiendo a las personas cultas, griegos. Manifiesta plenamente la salvación de Dios. Dios quiere salvarnos en la historia. No es Dios lejano que se ha ido de nosotros para dejarnos olvidados y nos perdamos. No. Dios se hace presente en la historia de la salvación a través de su Hijo Jesucristo. También para Lucas, su evangelio, es tiempo de la misión, es decir, de la iglesia. La salvación es ofrecida para todos, es para todos, está abierta para todos. Y destaca la misericordia de Dios. También es el evangelio de la misericordia y del amor de Dios. Verá sus parábolas muy hermosas. Está la parábola del hijo pródigo, de la misericordia, donde Dios se compadece de su hijo pecador, el que tenía 2 hijos, y el padre espera al hijo que se ha ido. La misericordia de Dios se manifiesta a través de Jesús, quien sale al encuentro de los alejados. También es el evangelio de los pobres, de las viudas, de los pecadores. Yo no he venido, ¿verdad?, sino a buscar a la oveja perdida. No he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Y por eso va poniendo las parábolas, la de la viña, de la vid, de los ladrones que se apoderaron, la de la vid. Y en lo que les decía otra vez, los judíos entendieron literariamente lo de Dios, ¿verdad?, las escrituras. Dios les dio un pedacito de tierra y ellos quieren traducir toda la tierra y son los dueños de la economía y nos tienen así, ¿verdad?, oprimidos. Pues todo eso se va a cambiar, se va a transformar, tienen que convertirse porque es el proyecto de Dios. Jesucristo sembró la semilla y depende de cada uno de nosotros que vayamos trabajando para que sea extensivo y llegue a toda la tierra. Y finalmente pues vemos el evangelio de San Juan, bueno, más bien el evangelio de Lucas, es el evangelio del testigo, porque del testigo que evangeliza, que da testimonio. Una de las razones es que se estructura de una forma gradual para el cristiano, es decir, que vaya ascendiendo poco a poco en el conocimiento de Jesús. Inicia en el conocimiento y en la aceptación de la fe. Entran los conocimientos como Jesús le abrió la mente a los apóstoles, a los discípulos de Maús, a través de las escrituras, los fue llevando, les abrió los sentidos, viene la fracción del pan y creen y se regresan, ¿verdad?, a dar testimonio de su fe. Ese es el proceso que lleva Lucas. Y crece la fe y luego se convierten en testigos. Por tanto, el evangelizador es el evangelio evangelizador. Lucas enseña cómo llevar la palabra a quien no cree.
Precisamente por eso Lucas sintió la necesidad de continuar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay muchos testimonios donde narra, ¿verdad?, cómo se fueron dando los procesos de acercamiento al Evangelio de Jesucristo por el testimonio de los apóstoles. En el número 9, el Evangelio de Juan, ya decíamos al principio, dista mucho, ¿verdad? Tiene otra visión más elevada, más espiritual, los otros son más pastorales, y el de Juan es más espiritual, más teológico, una profundidad, no porque los otros no la tengan, tiene su riqueza literaria, su teología, pero Juan, ¿verdad?, tiene un significado especial. Este se escribió en el año 95, ya en la isla de Patmos, allá en la isla donde lo encerraron, y ahí murió. Fue el único apóstol que no murió mártir, y de ahí me viene la palabra, la pregunta de Pedro, cuando Pedro va con Jesús por la orilla del lago, y voltea y ve atrás, dice: maestro, ¿y este qué? ¿A ti qué te importa? Tú ven y sígueme. Si yo quiero que este permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú ve y cumple tu misión. Y por eso se creía que Juan no iba a morir. Más bien, ¿verdad?, Jesús le concedió el privilegio de no morir mártir. Y fíjense, son muchas de las veces datos que no conocemos, que no reflexionamos. Les digo, a veces a mí me vienen a la mente todas estas cosas. Son privilegios de Dios. El único que no murió. Y ella escribió su evangelio, escribió también su apocalipsis, sus cartas a las comunidades cristianas. Desde ahí iluminó el evangelio. Y sus obras son distintas a los sinópticos por sus características y su lenguaje. A veces maneja muchos signos, como que no se le entiende, sobre todo en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Necesitaríamos meternos a estudiar exégesis de todo eso, el simbolismo bíblico, para traducirlo y entenderlo. Y luego a nosotros nos cuesta mucho hablar de estos libros porque son muy complicados. A veces nomás les damos la vuelta y mejor no. Y si nos hace falta también como sacerdotes acercarnos a seguir estudiando para poder traducirlo al pueblo de Dios, porque hay tanta cosa que se dice del Apocalipsis, ¿verdad?, que a veces son mentiras o falsas o medias verdades. Del Evangelio de Juan se enfrentan ciertas discusiones sobre la divinidad y la humanidad de Jesús. Entonces ya está afrontando esa problemática que ya se veía, ya venían las preguntas, los cuestionamientos sobre las ideologías, los pensamientos, sobre todo griegos, ¿verdad?, el pensamiento griego. Ya comenzaban a preguntar la filosofía, a confrontar el evangelio, y ya venían. Entonces el apóstol tenía que dar cuenta de eso. Aquí se dirigía a Juan el evangelio y tenía que dar pues el testimonio de ello. Entonces Juan responde profundizando en el misterio de la encarnación y muerte de Jesús. Le da, por eso pone muchos signos, son muy bellos, que tenemos que irlos descubriendo poco a poco en la meditación de sus evangelios. No hay que leerlos cuando leamos la Biblia o los evangelios, hay que meditarlos un parrafito o todo el capítulo, y después del capítulo dar parrafitos, ¿verdad? Y luego una frase, grabarla, memorizarla, meditarla, profundizarla, y ya el otro día volver a leerla y meditarla, y ya te va a decir otra cosa, te va ampliando el panorama. Es la mente va creando, va formándose, y te va abriendo un panorama muy grande. Pues no hay que leerla a la prisa, siempre hay que meditarla. ¿Qué dice? ¿Qué me dice a mí? Ante la tentación de huir del mundo, aquí les está hablando a la comunidad cristiana, de las persecuciones, ya está dentro de las persecuciones Juan, y todos los apóstoles ya andaban en ese tiempo perseguidos por los emperadores.
Pero Pablo pues ya en ese tiempo ya andaba también en la conversión y ya le escribe a la comunidad en lenguaje que ellos entiendan, porque tenían miedo, andaban huyendo, los exhorta a que afiancen su fe en Jesús. Por eso vemos muchos signos y unidos salgan al mundo a dar testimonio de la verdad. Pues les digo, si nosotros no aprovechamos este aislamiento como Juan en la isla, no escribimos, no pensamos, no reflexionamos, si no nos damos tiempo, si no apagamos la tele, el celular, los videojuegos, lo que sea, no vamos a crecer, no nos vamos a conocer, no nos vamos a interiorizar. Yo les digo, me pregunto mucho, ¿y por qué hizo eso de niño? ¿Y por qué eso y por qué aquello? Y es bellísimo, les digo, uno reconocerse, reírse, llorar y descubrir lo que uno era de niño, de adolescente. Y les digo, ver detrás de todo la mano de Dios, cómo Dios nos ama, cómo nos cuida, cómo a pesar de nuestros pecados, nuestras miserias, ahí está Dios amándonos y llamándonos a la conversión constantemente a través de la Escritura. Y digo, ojalá puedan hacer una experiencia y por ahí anda un sacerdote ahorita pues pidiendo oración porque anda en crisis ante la autoridad, y a veces les digo es que a veces queremos hacer cosas, no nos dejan, y para eso son los retiros, para eso es la palabra de Dios, dejar que una palabra venga, ¿verdad? Y mejor es obedecer que sacrificar. Digo, a veces uno se pone a hacer cosas y cosas y cosas, y hasta después te das cuenta, caray, pues si no hay obediencia, pues vienen las otras consecuencias. Entonces San Juan invita a la comunidad a permanecer, de ser fiel, de estar unidos, dar testimonio de la verdad en Jesucristo que ha resucitado. Juan organiza su evangelio en dos grandes partes, precedidas por el prólogo. Ya decíamos la semana pasada, ¿verdad? En el principio la palabra era el verbo, lo que decía de la belleza de la palabra, el verbo, que a veces empobrecemos cuando no la estudiamos, no la reflexionamos bien. Entonces pone dos partes importantes: el libro de los signos, que contiene hechos extraordinarios. Están por ejemplo, vemos Juan comienza su evangelio hablando pues de las bodas de Canaán. Él no habla del nacimiento de Jesús, ya lo pone en las bodas de Canaán, haciendo los signos, los prodigios, y ahí pone muchos signos: el agua, las tinajas, y lo que se convierte en vino, y que el otro la prueba, y ahí los apóstoles creyeron en él, y comenzó la vida pública de Jesús. Por eso fue uno de los primeros signos que hizo, y lo dice él, en Caná de Galilea, y sus discípulos creyeron en él, incluido él, ¿verdad? Jesús habla a través de signos, por eso Juan, a través de los signos, quiere enseñar a los apóstoles la Eucaristía en el vino, en la mezcla del agua y el vino. Aquí la celebración eucarística, si ustedes se han fijado, el sacerdote primero pone el vino, pone cierta cantidad de vino. En el seminario que estábamos preparando decía un sacerdote, pues hay que ponerle generoso. Imagínense si pones la copa llena y celebras 6 misas seguidas, no, pues vas a andar todo mareado. Pues no, ¿verdad? Hay que ser moderados. Pues imagínense. Y luego decía el padre habló muy tomados, y anteriormente era, pero también hay que ver que muchos sacerdotes por eso se hicieron diabéticos, porque era el ayuno. Las misas desde las 5, 6, 7, 8, 9, 10, los que daban en los ranchos sin comer nada. A veces a las gentes les daban un almuercito. Yo cuando andaba en los ranchos por ahí, llegaba a una capilla, había unas señoras que me daban, después de misa de 9, me daba un almuerzo, y almorzaba y corre la que sigue.
pues ya comían algo, imagínense de comer en ayunas desde las 5 de la mañana hasta las 12, 1, 2 de la tarde, y pura bebida. Por eso muchos se enfermaron, muchos se hicieron alcohólicos, y es lo que mucha gente no entiende, ¿verdad? O también a veces nosotros que abusamos, uno se habitúa, aunque la sangre de Cristo pues también embriaga, y si no somos moderados, pues nos dañamos el hígado. Y aquí por eso les digo, me vino esa revelación ahorita, cuando se mezcla el vino con el agua, así se convierte, ¿verdad? El agua se disuelve en el vino, símbolo de unidad. Así como el agua se mezcla con el vino, así nosotros, ¿verdad? Pensamos, dice la oración, que también nosotros quedamos integrados al cuerpo de Cristo, a su sangre preciosa. Entonces el libro de los signos, el libro de la pasión y gloria. Como Juan, ¿verdad? Se centra, se enfoca, pues los signos se enfocan desde arriba y mira la pasión desde allá. Los detalles, las palabras, todos los evangelios son bellos y todos se complementan. Les digo, no son contradictorios, porque está un enfoque de aquí y de allá a la comunidad. Ya hablo pues desde el lavatorio de los pies. Fíjese cómo el Evangelio de Juan nos va sumergiendo en ese misterio santo. Todas las palabras que Jesús hace, lavatorio de pies, interrumpe la cena para quitarse la túnica y dársela a los apóstoles. Fíjense aquí, me viene a la mente también, bueno, no se las da ahí, cuando Elías le da, tira su túnica y se la deja a Eliseo, porque es el que lo va a sustituir. A lo mejor puede ser un signo de ponerse la toalla a fajarse y ponerse al servicio de los demás, porque Eliseo le pide: Padre mío, herédame tu espíritu, tu espiritualidad. Fíjense nomás, qué palabra tan sabia. Eso solo le corresponde a Dios, le dice Elías. Y si me alcanzas a ver, antes de que sea arrebatado al cielo. Y él gritó: Señor, me dio carro y origa de Dios. Y entonces suelta el manto, ¿verdad? Y se lo deja. Ahí está. Como quisiéramos, ¿verdad?, que nosotros los sacerdotes le echáramos el manto al joven, al adolescente, para que sea sacerdote. Si están acabando los sacerdotes, ya no hay que nos supla. Y los papás no quieren, no les gusta, es aburrido. Pues si nunca les has dado testimonio. Les digo, yo lo que estoy escribiendo ahí, estoy hablando de mi testimonio, de mi fe, de mis padres, de su vida de oración, de sacrificio, de entrega, de caridad. Ahí se refleja lo que uno es, ¿verdad? Y uno se queda corto con lo que han hecho los padres de uno, que son pobres. A veces uno como sacerdote se queda limitadísimo. No imitamos a veces las virtudes de nuestros papás. A veces no somos la imagen. ¿Cómo vamos a hacer imagen y semejanza de Dios si no tenemos la imagen y semejanza de santidad de nuestros padres? ¿Cómo Eliseo va a ser discípulo o heredero de Elías si no aprende, si no es humilde, si no cree? Pues por eso Juan tiene tantos signos, ¿verdad?, que nos van llevando al reino de Dios. Y finalmente en el número 10, el Evangelio del cristiano maduro. Entonces aquí hay que ver, hermanos, que Juan le está hablando ya a una comunidad madura. ¿Madurada en qué? En las pruebas, las persecuciones y en los signos de la fe. Pues fíjense, muchas cosas que tenemos que redescubrir y que yo mismo les digo en mi persona, estoy redescubriendo a través de estos textos, porque uno pasó el seminario y pues muchas cosas uno no leyó, no meditó, y ya también para mí es una escuela donde yo aprendo con ustedes. Pero yo no soy aquí porque soy doctor, porque sé más, no, sino porque aquí mismo yo estoy aprendiendo con ustedes. Si el día de mañana les hablo, pues ya no les voy a hablar de lo mismo. Se tiene que ir enriqueciendo lo que uno va meditando. Pues habla del Evangelio del cristiano maduro, y el Evangelio de Juan
es el Evangelio del gran teólogo, que profundiza a través de signos. Es una obra teológica sobre Jesús. Todos los signos que Juan pone nos hablan de la persona de Jesús. Todo. Y recoge la fe de comunidades cristianas de finales del siglo I, fíjense. El Evangelio es una riqueza. Ojalá pues les haya servido un poquito para tener una visión de conjunto de la vida de los apóstoles, no de la vida, sino de lo que ellos escribieron y a qué comunidades escribieron. Bueno, vamos a concluir nuestra jornada dándole gracias a Dios y pidiendo pues ese Espíritu Santo para que como Juan podamos también crecer y madurar, y que diga la gente dónde ha aprendido tantas cosas. La gente se quedaba maravillada, que la gente también se quede maravillada, no de nuestros conocimientos, sino de nuestra humildad, nuestro servicio, nuestro amor, nuestra caridad intensa, paciencia para con los hermanos, que puedan creer en Jesús. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, tú que hiciste que María le llevara a Juan el Bautista en su seno, a Jesús y al Espíritu Santo, haz que también nosotros saltemos de gozo en nuestros corazones por la llegada de la salvación en Él, y que podamos dar testimonio de Jesús donde quiera que estemos, que disfrutemos de la vida, de la familia, de la naturaleza, seamos testigos fieles de tu amor y seamos fieles también del Evangelio y la verdad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y guíanos. En nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Amén. Y el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, ponerles amigos, les dirija y acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Si Dios nos concede, estaremos en la próxima clase, que es el viernes. Bueno, pues que pida mucho por nosotros, verdad que pues necesitamos mucho la luz del Espíritu Santo para que no nos confundamos, no nos apartemos de la verdad y pues busquemos juntos la santidad. Así sea.